El mejor día, bendecidos a un nuevo estudio del Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo. Soy Alfonso Ortiz, colaborador de Jesucristo. Saludamos a todos los hermanos que hoy nos están sintonizando por todos los medios y los declaramos reinando en vida. Les ruego que nos des un like en nuestra página de Facebook, se suscriban a nuestro canal y que visiten nuestra página www.graciayverdaddejesucristo.com y así puedan acceder a nuestra biblioteca de estudios. También nos pueden llamar al teléfono más 506 87 22 11 58. Repito, más 506 87 22 11 58 o escribir al correo graciayverdadjesucristo@gmail.com y con gusto responderemos sus inquietudes. El tema de hoy es hijos de la luz e hijos de las tinieblas. En la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5 dice: porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. En la escritura se encuentran varios pasajes como este que describen a las personas en términos de su relación con la luz y las tinieblas. Este estudio se enfocará en los conceptos de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, explorando su significado en la Biblia y su conexión con otros principios como la predestinación, los vasos de honra y de deshonra, la salvación y la condenación, como la parábola del trigo y la cizaña, entre otros. En el trasfondo de las enseñanzas bíblicas encontramos un contraste fundamental entre dos identidades espirituales, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Para comprender estas categorías hay que comprender, basado en las escrituras, su relación con la rebelión de los ángeles en el cielo y las enseñanzas de Jesús, de Pablo y los demás apóstoles. A medida que exploramos la realidad de los hijos de la luz, nos sumergimos en una perspectiva que va más allá de nuestra existencia terrenal, es decir, más allá de la creación. Amados hermanos, antes de abordar el estudio de hoy, es importante también destacar que en la Biblia hay muchos pasajes que respaldan que previo a la creación física registrada en Génesis, antes de los tiempos, ya existía una creación espiritual habitada por muchas categorías de ángeles, y entre ellos estaban los hijos de Dios. La Biblia afirma que los hijos de Dios estuvieron antes de la creación. Esto lo podemos leer en Job, capítulo 38, versículos 4 y 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Mientras alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Este versículo implica la existencia y regocijo de los hijos de Dios antes de la creación física, indicando que había una realidad espiritual antes de la creación física. En Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles. Pablo destaca la creación de cosas invisibles en los cielos, sugiriendo la existencia de seres espirituales antes de la creación material. En Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó. Entonces, la elección y predestinación antes de la fundación del mundo respaldan la idea de una existencia espiritual anterior a la creación material. La predestinación, según la perspectiva de Pablo, nos afirma que los hijos de Dios tienen una identidad preexistente, es decir, antes de la creación del mundo físico. Podemos confirmar esto en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La predestinación implica un conocimiento previo que precede a la creación física. También en Hebreos capítulo 1 versículo 2 dice: y en estos postreros días nos has hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hay una conexión entre el Hijo y la creación. Esto implica que Él participó en forma activa en la creación del universo físico. Entonces, la participación de los hijos de luz en la creación no se limita al tiempo terrenal, sino que se extiende desde la eternidad, ya que aquellos que fueron predestinados en Cristo estaban conectados con la obra creadora de Dios. Por otro lado, Jesús afirma que hubo un aprendizaje antes de la encarnación. Por esa razón, sus ovejas oyen su voz y vienen a Él, respaldando la idea de una existencia previa en el mundo físico. Esto lo podemos leer en Juan capítulo 6, versículo 45. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Jesús está vinculando la venida a Él como haber oído al Padre
y haber aprendido de Él. Esta predestinación no se basa en un mero conocimiento previo que tenía Dios, sino en la elección de los hijos que ya existían desde antes de la creación, que trasciende el tiempo y se manifiesta en la conformidad a la imagen de Cristo antes de la fundación del mundo. Pablo también nos enseña en Efesios que hemos sido predestinados para ser adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo. Ahora, esta adopción se debe a que los hijos de Dios, al participar de carne y sangre, fueron destituidos de la gloria de Dios, perdieron su derecho de ser hijos de Dios, todo por causa del pecado de Adán y Eva, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando leemos Hebreos capítulo 2, versículo 14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Nos damos cuenta que ya éramos hijos antes de tener cuerpo físico. Al participar de carne, participamos también de la caída del hombre. Esto produjo un estado de ignorancia temporal de nuestra identidad celestial, oscureciendo nuestra percepción de la luz y nuestro origen divino. Entonces, lo anterior lo confirma Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Sin embargo, al considerar Efesios 5:8, reconocemos que hay una dinámica intrigante. A pesar de nuestro origen eterno, los creyentes fuimos en algún momento tinieblas. Ahora, examinemos cómo la participación en la carne, en un mundo caído, puede afectar temporalmente nuestra percepción de la luz y nuestro origen celestial. Antes de la participación de la carne, los creyentes éramos hijos de la luz, con una identidad y origen celestial y una conexión eterna con Dios. Al participar en la carne, en un mundo caído, todos los hijos de la luz experimentan temporalmente tinieblas, o sea, ignorancia, debido a que el cuerpo está viciado con deseos engañosos. Y al estar caída y con una ley de pecado en sus miembros, el mismo Pablo afirma que el mal está en nuestra carne. Y sumado a todo esto está la ignorancia de cómo hemos sido enseñados en relación con la verdad de Cristo. Esto produce una pérdida de nuestra identidad. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay un énfasis aquí, a los que creen en su nombre. Este pasaje resalta que la potestad de ser hijos de Dios no se otorga indiscriminadamente, sino a aquellos que realizan una acción específica, la cual es creer en el nombre de Jesús. Ahora, esta elección de creer no se presenta como una simple decisión humana basada en el libre albedrío. No, la frase es a los que creen en su nombre. Sugiere que ellos ya creen porque esa fe es el resultado de una acción divina, una intervención soberana de Dios en el corazón humano. Porque la fe es un don, como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es presentada como un don de Dios, reforzando la idea de que la creencia no es simplemente una elección humana, sino un acto soberano de Dios. En Efesios 1, versículo 4 al 5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de la voluntad. Entonces, la predestinación mencionada aquí destaca que la elección de ser adoptados como hijos de Dios se hizo antes de la fundación del mundo, evidenciando la planificación divina en la creencia de sus hijos. Ahora, al comprender que la fe es un don divino, se fomenta la humildad y la gratitud ante el Creador. Los creyentes reconocemos que esta fe no viene de nosotros mismos, sino de la voluntad y la gracia de Dios. Entonces, el énfasis a los que creen en su nombre, como dice Juan 1:12, subraya la soberanía divina en la creencia. La fe se presenta como un regalo de Dios, una intervención divina que precede a cualquier elección humana. Esto no solo promueve la humildad en la fe, sino que también inspira un profundo agradecimiento por la obra de Dios en el corazón humano. Que esta comprensión fortalezca también la confianza en la soberanía de Dios y cultive un corazón agradecido en los creyentes. Ahora, así como hemos explorado el origen celestial de los hijos de la luz, ahora nos vamos a sumergir en la comprensión del origen de los hijos de las tinieblas. Job 1:6: un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En este versículo, en Job nos ofrece una visión
de una reunión celestial donde Satanás se presenta junto con los hijos de Dios. Este pasaje también refuerza la idea de que Satanás era parte de esta audiencia celestial y su presencia era reconocida en el consejo divino. Entonces se puede concluir que los hijos de Dios que se presentaban ante el Señor junto con Satanás son los que tienen ese derecho. Solo que Satanás no se mantuvo fiel a su naturaleza de ser un hijo de luz y se transformó en un hijo de tinieblas, y con él también se trajo una tercera parte de los ángeles que eran también hijos de Dios. Al rebelarse cayeron en tinieblas y se convirtieron en hijos de las tinieblas. Pero ¿qué fue lo que hizo que este lucero o ángel de luz, como también se le llama Satanás, se convirtiera en un ángel de oscuridad? Fue salirse de la palabra y no someterse al decreto de Dios, no obedecer y el querer usurpar el trono de Dios y ser semejante al Altísimo. Además, Jesús dice que fue homicida y padre de la mentira desde el principio. En Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero ¿cuándo llegó a ser homicida? Veamos lo que dice la palabra en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También la Biblia dice en Romanos 7:8: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Todo lo anterior nos dice que en el cielo, así como en el universo, Dios tiene sus leyes, y Satanás se fue en contra de lo establecido, dejó la verdad y trajo la mentira, y a través de ella arrastró a millones de ángeles. Por lo tanto, trajo la muerte espiritual a la tercera parte de los ángeles. Es interesante porque Satanás tiene que disfrazarse como ángel de luz, siendo antes un hijo de Dios. Él era antes un ángel de luz, se le llamaba Lucero, hijo de la mañana. La escritura dice que él influenciaba en las naciones en lugar de fortalecerlas, las debilitaba. Entonces la Biblia dice que la palabra de Dios es lumbrera en el camino, y el que la rechaza, pues entonces anda en tinieblas. En Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En este pasaje observamos la caída de Lucifer, una criatura celestial que se rebeló contra Dios y cayó de su posición elevada. Con todo lo anterior vemos que el origen de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas fue en el cielo, pero no fue hasta que todos los hijos participaron de carne y sangre que se manifestó esas naturalezas. Al poner la ley del pecado y de la muerte en la carne, ahí se manifiestan las verdaderas intenciones del corazón. Por esa razón existen también árboles buenos, árboles malos, trigo y cizaña, ovejas y lobos. El asunto es que la carne arrastró a todos, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por esa razón, Cristo vino a rescatar lo que se había perdido, es decir, los hijos de la luz. Y no murió por todos, sino por los muchos. Por eso hay una simiente mala, como dice Mateo capítulo 13, versículo 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. Jesús, en la parábola del trigo y la cizaña, señala la existencia de una simiente mala, indicando una descendencia espiritual conectada al maligno. Los ángeles, como creaciones celestiales de Dios, fueron inicialmente diseñados como vasos de honra, destinados a servir, adorar y alabar a Dios. Su posición original estaba marcada por la lealtad, la santidad y la comunión cercana con Dios. Ahora, la elección de la rebelión condujo a la caída espiritual de Satanás y aquellos que le siguieron. Los transformó en vasos de deshonra que ahora residían en las tinieblas. La traición contra Dios cambió su posición y su relación con el Creador. La Biblia dice que ahora en la tierra Dios hace con el mismo barro, o sea, la carne, hace vasos de honra y de deshonra, pero también los hace en base a lo ocurrido en la eternidad. Dios es presentado como el artesano, el alfarero, que moldea y forma a cada criatura según su sabiduría y propósito. En este acto de creación, Dios determina la naturaleza y el destino de cada ser. Algunos son designados como vasos de honra y destinados para la gloria y el servicio a Dios. Entonces,
Su posición refleja la elección divina y la gracia conferida por el Creador. Conclusión. También en Juan 12:36 dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz, no de tinieblas. Como creyentes, al conocer nuestra verdadera identidad, esto produce una transformación a la imagen de Cristo, primeramente en nuestra mente. Entonces pasamos de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la verdad de Cristo, y esta transformación conlleva también la responsabilidad de vivir como hijos de luz. La redención en Cristo implica entonces una recuperación primero de nuestra verdadera identidad celestial. Esa luz se manifiesta al tener la mente de Cristo activada en nosotros. Esto nos hace brillar en nuestras acciones y actitudes, llevando esperanza y verdad a quienes nos rodean. La realidad celestial de los hijos de las tinieblas, como dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La realidad de los hijos de las tinieblas se manifiesta entonces en aquellos cuyos entendimientos han sido cegados por el Dios de este siglo. Esta conexión celestial resalta la necesidad entonces de llevar la luz del evangelio. En un próximo estudio pues estaré dándole continuación de cómo se manifiesta estas dos simientes en el mundo y cuál es el final de las dos. Que tengan un excelente día. Recibo que los ojos del entendimiento han sido abiertos en muchos de los que están viendo este programa, sabiendo que Cristo nació y vive en cada uno de nosotros, y por eso ya no vivimos nosotros. No debemos vivir bajo el temor, sino en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Debemos estar seguros y en reposo, sabiendo que tenemos una poderosa cobertura espiritual que es Cristo en nosotros y sus ángeles en servicio nuestro también. Ahora somos una nueva creación, hecha a la imagen de Jesucristo resucitado, el cual es el único mediador entre Dios y los hombres, que estamos reinando en vida, unidos espiritualmente a su iglesia y con el poder del evangelio de Cristo en nuestra mente y en nuestra confesión. Nos vemos en el próximo programa del Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo, y por favor compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo. Abba Padre, nos vemos pronto. Visítenos en el Face Gracia y Verdad de Jesucristo y en nuestro canal Gracia y Verdad de Jesucristo para que puedan ver todos los programas y bajar